Hoy les traigo una historia corta, pero de verdad muy poderosa. Una que muy probablemente le suene familiar a más de una persona. Es la historia de un muro invisible contada a través de la vida de una oficial de policía llamada María. Y con esta frase tan potente arranca este relato. Porque, a ver, las defensas más fuertes que levantamos no siempre vienen de un manual. Muchas veces nacen de la pura necesidad, de esa adaptación silenciosa a un mundo que nos exige ser más fuertes, más duros, más de lo que a veces sentimos que somos. Bien, vamos a meternos de lleno en el origen de todo esto. Para poder entender el muro, primero hay que entender la forja, o sea, ese ambiente de altísima presión donde María poquito a poco fue creando su barrera de protección. Estos que vemos aquí, estos fueron los ladrillos de su muro. Son reglas no escritas, pero que se sienten, que se viven día a día. La prohibición de ser vulnerable, la exigencia de parecer incansable y, claro, esa presión constante de tener que demostrar el doble que los demás. Cada una de estas reglas fue una capa más en su defensa personal. Entonces, ¿qué es exactamente este muro? Bueno, obviamente no es algo físico, es más bien un escudo de comportamiento. Es esa voz que se endurece para que no tiemble, esa cara que se pone seria para no mostrar dudas y, lo más importante, las emociones guardadas bajo llave. Un mecanismo de supervivencia, pues, perfectamente diseñado para su entorno. Ahora, es súper importante entender esto. El muro no era un defecto. Para nada. Era una herramienta crucial para sobrevivir en su profesión. Y lo más interesante es que el muro funcionaba. En su contexto, era una verdadera fortaleza. El muro la defendía de cosas muy reales, muy del día a día. La protegía del comentario fuera de lugar, de esas miradas que juzgan sin saber, del típico «usted no puede». Incluso la protegía de sí misma, ¿saben?, ayudándola a seguir adelante cuando el cuerpo y la mente ya no daban para más. Era un escudo muy, muy efectivo. Pero, y aquí es donde la historia da un giro, toda fortaleza, si se construye demasiado alta, corre el riesgo de convertirse en una prisión. La solución que también le funcionaba empezó lentamente a convertirse en un nuevo problema. Y es que el muro no reconocía el fin del turno. No se quedaba en el casillero junto al uniforme. No, se iba con ella a casa, en silencio. Y es ahí, en su hogar, donde su función cambiaba por completo. El contraste es revelador. Lo que en el trabajo era un escudo que la protegía, en casa se transformaba en una barrera con la gente que quería. Lo que en la calle era profesionalismo, en su sala se sentía como distancia. Ese instinto de protegerse la estaba, sin querer, aislando. Y el momento de la verdad, el darse cuenta, no llegó con una explosión ni con una crisis dramática. No, fue mucho más sutil. Fue un momento tranquilo, de profunda reflexión, justo frente al espejo. La secuencia es simple, casi cotidiana, y por eso es tan potente. Imaginen la escena. Se quita el uniforme, la protección física, pero al mirarse, se da cuenta de que la protección emocional, el muro, sigue en pie. Ya no hay amenazas a la vista, pero la defensa sigue activada. Y esta es la pregunta clave. El clímax emocional de la historia. El instante en que María conecta los puntos y se da cuenta del precio altísimo que estaba pagando por su seguridad. Una pregunta que de verdad nos deja pensando. Bueno, a partir de esa revelación, el tono de la historia cambia. Se vuelve una historia de esperanza, de acción. Porque la solución no era demoler el muro, sino aprender a tener el control. Se trataba de construirle una puerta. Y este es el punto crucial de todo el asunto. El muro seguía siendo necesario para su trabajo. Era una herramienta valiosa. Destruirlo habría sido un error. La verdadera sabiduría estaba en aprender a manejarlo, en decidir cuándo subirlo, y más importante aún, cuándo saber bajarlo. ¿Y cómo lo hizo? Pues con pequeños pasos, acciones muy concretas, muy deliberadas. No fue algo de la noche a la mañana. Fue practicar conscientemente el respirar antes de contestar, el elegir explicar en lugar de imponer, y el permitirse la vulnerabilidad de decir algo tan simple como «estoy cansada», sin sentir que eso la hacía débil. Y esto es fundamental. Aprender a bajar el muro no la hizo menos competente, no señor. No sacrificó su profesionalismo ni su firmeza.
Simplemente la convirtió en una persona más completa, capaz de integrar las diferentes partes de su vida. Y así llegamos al final de este viaje, a una nueva definición de lo que es la verdadera fortaleza, una que no se basa en la rigidez, sino en la integridad, en ser una misma persona en todas partes. Esta es la gran lección de esta historia. La verdadera fuerza no está en construir una coraza que no deje pasar nada, sino en la capacidad de navegar los retos del día a día sin perder la conexión con quienes somos por dentro. Y cerramos con esta reflexión. La historia de María es muy específica, sí, pero la metáfora del muro es universal. Nos deja pensando en esas defensas que, con el tiempo, hemos ido construyendo. Y la pregunta final no es si tenemos muros, porque probablemente sí los tenemos. La pregunta es si hemos aprendido a construirles una puerta.